y amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y es hermoso poderlo alabar, poderlo adorar. Y cada vez que nos introducimos, ¿no?, en la letra de la alabanza, de la adoración, no podemos ni más ni menos que exaltar su nombre, porque cada palabra, cada letra no hace ni más ni menos que señalar de alguna manera esa obra favorable para cada uno de nosotros. Es lindo alabar, adorar al Señor. Conviértase en un adorador. No en alguien que canta solamente, sino en un adorador que adora en espíritu y en verdad. Muy bien, me imagino que usted tiene el cuadernito, la virome, tiene todo ahí para anotar, para continuar con este hermoso estudio que nos desafía como individuos, como iglesia, que es el estudio del libro de los Hechos. Es un libro de género biográfico que nos da el dato de todo el desarrollo de la iglesia. Aquí están presentes los viajes misioneros de Pablo y estamos hablando justamente dentro de los viajes misioneros de Pablo de todo su ministerio. Hoy en el versículo 19 vamos a ver tres acontecimientos muy importantes que por supuesto son acontecimientos conflictivos. A veces nosotros como cristianos consideramos que el conflicto no tiene que estar presente, sin embargo es importante que vos puedas reconocer la verdad. Estás o sos parte o formás parte de un reino y ese reino es reino de verdad. Y ese reino de verdad siempre va a ser opuesto, contradicho por el error, por la mentira. Vamos a estar en un conflicto. Sin embargo, la buena noticia de todo esto es lo que cantábamos anteriormente. Somos más que vencedores en cualquier conflicto, en cualquier situación, por medio de aquel que nos amó. Y esta palabra la vamos a ver reflejada en el ministerio de Pablo. Y en este capítulo específicamente, Pablo se va a enfrentar a tres conflictos, que es un conflicto religioso, es un conflicto exotérico y es un conflicto, llamémoslo económico o materialista. Estos tres conflictos nos van a mostrar en todo momento cómo la verdad prevalece frente al error o frente a la oposición. Así que ya te invito a que puedas abrir la palabra de Dios en Hechos capítulo 19 y vamos a iniciar este estudio. Muy bien. Hechos capítulo 19, versículo 1 dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, recordás este personaje Apolos que tenía un conocimiento parcial de la palabra de Dios, todavía no conocía la obra de Jesucristo a fondo, entonces Aquila y Priscila se encargan de poder enseñarle lo que a este hombre le faltaba. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Bueno, si te vas después un poquito al versículo 1, vas a ver que aparece Pablo, aparece Apolos, y todavía ellos no se conocían. Los caminos de ellos no se habían cruzado, todavía no se conocían. Y Pablo estaba en las regiones superiores. Siempre la labor de Pablo, ¿qué era? Confirmar a las iglesias. ¿Cuál era la razón? Como hemos visto anteriormente, continuamente la predicación de Pablo estaba siendo confrontada. ¿Por quién? Por los judíos, por los maestros judaizantes. Entonces era necesario que Pablo confirmara a los discípulos, que abriera la iglesia, enseñaba, diera una vuelta por ahí, volviera nuevamente, pero que los discípulos de cada iglesia fueran confirmados, de manera de que el error no entrara. Es difícil cuando la iglesia se halla en conflicto frente a opresiones externas, pero es mucho más complicado y debilitante cuando la iglesia se halla en conflictos por situaciones internas, dentro del seno de la congregación. Pablo lo sabía perfectamente, por ese motivo él repasaba continuamente las iglesias, confirmando en la fe, en la palabra, a cada uno de los discípulos.
Aquí vemos que hay discípulos, ¿no es cierto?, que todavía no conocen lo que es el Espíritu Santo. Este término discípulos da lugar a cierta controversia. Algunos dicen, ¿son discípulos de Cristo? ¿No son discípulos de Cristo? La realidad aquí es que si ellos no tienen el Espíritu Santo, todavía no son discípulos de Cristo. ¿Pero por qué aparecen como discípulos? Porque son aprendices. ¿Qué es el aprendiz? Es una persona que da un paso más que el asistente. Es una persona que quiere aprender. Lo podemos catalogar dentro de discípulo, pero todavía no es discípulo de Cristo porque el Espíritu Santo no está presente en él. Qué interesante que es notar cómo un hombre de Dios, simplemente la buena intención de otra persona no le basta. Puede discernir la presencia del Espíritu Santo en alguien, si está o no está. Qué importante que es hoy, en nuestros días, poder discernir la persona del Espíritu Santo en la vida de miembros de la iglesia. No siempre la buena voluntad, no siempre el buen testimonio y el buen compañerismo es fruto de que el Espíritu Santo está en la persona. Pablo tuvo discernimiento que en este grupo de aprendices, de discípulos, el Espíritu Santo no estaba presente. Y por supuesto ellos no tenían ni idea. Entonces la pregunta es, ¿qué hacían ahí? Vamos a ver a continuación. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Algunos consideran que ellos podrían haber sido bautizados directamente por Juan el Bautista o por algunos discípulos en esos momentos de Juan el Bautista. El bautismo de Juan no era un bautismo de conversión, era un bautismo de arrepentimiento, era un bautismo de acercamiento a Dios, pero no era un bautismo de conversión. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Esa es la característica del bautismo, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendrá después de él. Esto es, en Jesucristo. Juan simplemente bautizaba y acercaba. Era algo, ¿no es cierto?, era un ritual, llamémoslo, de acercamiento, de concientización. Todavía no había una transformación, todavía no había un cambio. El verdadero bautismo tiene un motivo. El motivo del bautismo genuino es el arrepentimiento. Tiene un modo. El modo es por medio de inmersión. Tiene una forma. Sean bautizados en nombre del Padre, reconociendo a Dios Padre, del Hijo, reconociendo la obra de Jesucristo, si no, no podría haber el significado correcto del bautismo, y del Espíritu Santo, o sea, reconociendo la obra del Espíritu Santo, de la cual estos discípulos todavía no tenían ni idea. Siempre sabemos, hablamos que el bautismo genuino, el bautismo verdadero, el que se hace por medio de una expresión pública, no hace ni más ni menos que mostrar públicamente una realidad interior. La realidad de creer, de arrepentirse y de obedecer a Jesucristo. Y esto era lo que estaba faltando en este grupo de discípulos. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor. ¿Qué quiere decir? Estos discípulos no fueron rebautizados, fueron realmente bautizados en el Señor. Muchas veces hay gente que llega a la iglesia y tras estar en religiones tradicionales dicen, yo ya me bauticé, ya estoy bautizado. Pero ¿cuándo te bautizaste vos? Cuando era niño. La realidad es que cuando era niño yo no me pude arrepentir, no pude entender lo que realmente estaba pasando y tampoco fui bautizado por inmersión. Cuando realmente yo entiendo lo que es Jesucristo, la obra de Jesucristo, me arrepiento y lo acepto como Señor y Salvador de mi vida, ahí tomo la decisión de bautizarme, y eso no es rebautizarme ni bautizarme dos veces. Ese es el bautismo definitivo. Habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y ahí estaba la evidencia de que realmente ahora sí ellos eran discípulos genuinos. Había ocurrido algo en su interior en el cual ellos estaban siendo llenos del Espíritu Santo. Era evidencia de una genuina y verdadera conversión.
eran por todos unos 12 hombres. ¿Qué quiere decir esto? No era la totalidad de la iglesia de Éfeso. Cuando hablamos de Éfeso, nosotros tenemos que entender que era uno de los centros de predicación más importantes. Teníamos Jerusalén, teníamos Antioquía y teníamos Éfeso. La iglesia de Éfeso, Pablo estuvo 2 años y monedas predicando en ese lugar y estaba siendo nutrida continuamente por predicadores importantes. O sea que Éfeso era un centro importante de predicación. De hecho, estos discípulos no formaban parte de la totalidad de la iglesia. No quiere decir que toda la iglesia estaba en estas condiciones. Las condiciones de estos discípulos antes de convertirse, antes de bautizarse de manera genuina, era similar, como hablamos anteriormente, a la de Apolos. Se cree que era inferior, ¿no? Porque Apolos tenía un poquito más de conocimiento, la de ellos era un poquito inferior. Pero finalmente había algo en sus corazones de querer conocer y, por supuesto, conocieron a Cristo como Señor y Salvador. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca de Dios. ¿Por qué iba Pablo a la sinagoga siempre? Porque era algo estratégico. En ese entonces, ¿no es cierto?, la sinagoga, mejor dicho, la iglesia, en ese entonces tenía las características de la sinagoga, ¿no? Porque era lo más próximo que había. No había templo, por supuesto, cristiano. El modelo más cercano que tenían era la sinagoga, modelo que se adquiere en el cautiverio. Entonces las primeras iglesias tenían forma y tenían dinámica de sinagoga. ¿Y qué pasaba en la sinagoga? Cada vez que venía un invitado le permitían hablar. Por eso era estratégico cada vez que Pablo iba a un lugar, ir a una sinagoga, porque a él le dejaban hablar. Van a ver ustedes en la carta de Santiago que hace referencia un poquito a esto cuando ya habla en la iglesia, ¿no? Que le dice: no sean ustedes prontos para hablar, no sean, sino más vale, cállense en la boca y escuchen. ¿Por qué? Porque en estos lugares se daba la oportunidad de poder hablar, de poder decir, ¿no? Hay gente que hablaba con altura y hay otros que hablaban cualquier cosa, por supuesto. Pablo era aquellos que hablaban la verdad. Entonces para él era algo estratégico. Acá nos está hablando que por un espacio de 3 meses, discutía y persuadía. ¿Te acordás de lo que hemos hablado de la traducción de discusión? No era que él se enojaba, sino que hacía entender la palabra de manera que todos pudieran comprender de manera correcta. Hablaba acerca del reino de Dios. Vamos al 9. Dice, pero endureciéndose. Acá es importante el término endureciéndote, porque en el versículo anterior dice que Pablo habla con denuedo. Cuando decimos que habla con denuedo, no tiene que ver con la parte externa, sino con la esencia del mensaje de Pablo. Vos recordás que en los primeros capítulos del libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo viene sobre la iglesia, ¿cómo habla la iglesia? ¿Cómo predica? Con denuedo. O sea que podemos decir que es un fruto, que es una influencia del Espíritu Santo. Cuando dice que Pablo hablaba con denuedo, hablamos que Pablo hablaba lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué provocó esto en algunos corazones? El endurecimiento. Algunos, no creyendo, maldicieron, ¿te acordás? Blasfemaron el camino del Señor. Se apartaron el camino del Señor delante de la multitud. Se apartó Pablo de ellos cada vez que estaba presente la blasfemia contra el Espíritu Santo, que era el endurecimiento, ¿no es cierto? Pablo se corría. Y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Acá sucede algo parecido al capítulo anterior. ¿Te acordás que en el capítulo anterior, qué pasa? Hay problema en la sinagoga, ¿qué hace Pablo? Se va, ¿no? Se sacude las prendas y se va a la casa del de al lado y ahí le abre la iglesia. Bueno, acá es parecido, se va de la sinagoga, ¿no? Hay una escuela de un tal filósofo llamado Tirano y él utiliza el horario de la tarde, que era el horario de pleno sol, pleno calor, donde nadie, ¿no?, estaba ahí. Bueno, él usa ese horario, que era el que no iba nadie, para poder enseñar en la escuela de este tal Tirano. Se va de la sinagoga y utiliza ese espacio. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra de Jesús. Qué interesante, me gustaría detenerme un poquito aquí para ver cómo avanza un ministerio, ¿no? Hoy por hoy nosotros a veces creemos que
el ministerio exitoso es como que tiene que ir sobre rieles y no tiene que haber oposición. Y si hay oposición, no es de Dios. Pero qué importante que es que el Señor ya le advierte a Pablo la oposición que va a tener a lo largo del ministerio, y Pablo toma, como decíamos el día sábado, ¿no? Como Simeón, toma esa palabra, ya sabe los costos y él sabe que debe de avanzar pese a la oposición hasta que la palabra de Dios se cumpla. Esa misma actitud de Simeón es la actitud que toma Pablo con respecto a su ministerio, y pese a la oposición, él inexorablemente avanza. Me echan de la sinagoga, me voy a la escuela de Tirano. Me echan de la otra sinagoga, me voy a la casa del de al lado, pero no dejo de predicar la palabra. ¿Y cuál es el resultado? Que todos conocen la palabra de Dios. Uno podría desanimarse frente a que sus propios paisanos se le están volviendo en contra. Uno podría desanimarse porque no le dan lugar. Sin embargo, Pablo persevera inexorablemente y el fruto está presente. Se va de la sinagoga, pero no se va solo, se va con un grupo de discípulos. Se va del país, pero deja una iglesia establecida. Siempre el fruto está presente. Hay oposición, pero hay fruto. En tu vida va a ser exactamente igual. Y no solamente en la predicación del Evangelio, sino también en el desarrollo del carácter de Cristo. Va a haber oposición, va a haber dificultad, pero cuando cantamos un Dios de victoria, cuando cantamos que la victoria de Él está sobre todas las cosas y lo creemos realmente, eso es real en nuestra vida. En lo personal, en el carácter, en lo ministerial, basta que Dios hable a tu vida y que vos perseveres, firmes en lo que Él dijo, para que finalmente Él confirme la palabra que te dio. Y hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Estos milagros, que por supuesto cualquier milagro es extraordinario, tenían un plus extra, eran extraordinarios. ¿Hay un porqué? Sí, hay un porqué. Éfeso era un lugar extremadamente pagano y era un lugar de mucho ocultismo. Era un lugar próspero económicamente, pero era un lugar en donde las artes mágicas, las artes ocultas, eran de alguna manera un pan diario. ¿Qué quiere decir esto? Era necesario, donde abundaba el pecado, que sobreabundara la gracia en una manifestación especial. Dios hacía milagros especiales para que a través de esas señales el corazón de los de Éfeso se pudiera abrir y recibir la verdad. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños delante de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. El libro de Hechos es un libro de transición, no es un libro de metodología. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas cosas se iban formando, ¿no es cierto? Pero no era un libro de metodología. De lo contrario, se podría utilizar la bendición de los paños, lléveselo a su casa. O sea, no era. Eso se dio en una situación especial. Eso se dio en ese momento, porque dada la visión que tenían ellos con respecto a lo ritual, con respecto al ocultismo, era como que de alguna manera a ellos le era algo familiar, pero no era bajo ningún punto de vista un método, sino que era una forma de gracia en la que el Señor se manifestaba. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Esto es muy interesante, ¿no? Esos judíos, no era normal que entre los judíos hicieran exorcismo. Es como que era una onda, viste, que había, una onda nueva. Te vas a dar cuenta que estos, evidentemente, estos eran jóvenes, hijos de un sacerdote, ¿no?, jefe de otros sacerdotes, que probablemente ellos querían estar en la nueva onda, ¿viste? No querían estar en la onda legal, querían estar en la nueva onda espiritual, ¿no?, de liberación. Y la realidad es que cuando ven a Pablo, que Pablo se mueve en el poder del Espíritu Santo, ellos dicen: bueno, vamos a copiar el método de Pablo, vamos a usarlo para que nosotros también lo podamos hacer. ¿Te suena familiar esto? Muchas veces queremos incorporar métodos para que el asunto pase, pero Pablo, más que un método, tenía una vida oculta con Cristo. Tenía una vida de comunión, de llenura del Espíritu Santo, tenía un testimonio en sí mismo, que eran las marcas
de su ministerio, azotes y todo lo que venimos viendo hasta ahora, y esto mismo no hacía ni más ni menos que acrecentar la unción del Espíritu Santo en él y tener la autoridad de Cristo en él. Muy lejos está querer copiar un método y ponerlo por obra, que fue lo que quisieron hacer estos muchachos, y lamentablemente el resultado fue el siguiente. Veamos en el versículo 14. Había 7 hijos de un tal Seba, judío, jefe de sacerdote, lo cual algunos consideran que era el sumo sacerdote, que hacían esto. Vamos al 15. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Esto es interesante, ¿no? Se están metiendo en un terreno donde el enemigo no tiene ni idea, ni los conoce. ¿Por qué no los conocen? Porque no hay sustancia espiritual y no hay absolutamente nada de Cristo, nada de Dios en ellos que los pudiera llegar a incomodar. Entonces, como no le causa molestia al enemigo, directamente no los conozco. ¿A quién conozco? Conozco a Cristo, que nos dio vuelta a todo. Conozco a Pablo, que cree en Cristo y que también nos está haciendo un lío bárbaro. A ellos los conozco. Pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, o sea que un hombre dominó a 7 personas, eso es lo que es una persona poseída, pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos, ¿no? Imagínate para un judío desnudo, cuando por costumbre, por cultura, jamás mostraban ninguna parte, ¿no es cierto?, de sí, salieron desnudos, salieron humillados, en una palabra. Ellos quisieron enfrentar con un método, quisieron enfrentar con sus propias fuerzas a una potestad espiritual. Quisieron adjudicarse una gloria extra y la realidad es que lo que se adjudicaron fue una vergüenza. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Ahí vemos la respuesta de las grandes señales. Para un lugar sumido en el ocultismo, sumido en este espíritu, era necesario algo que moviera de alguna manera sus creencias. Todo esto hace que ellos vean el poder superior que hay en el nombre de Jesucristo. Por supuesto, ¿qué aconteció sobre ellos? Temor de Dios en sus corazones. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. ¿Sabés cuánto es 50.000 piezas de plata aproximadamente? Lo que hoy sería $1.000.000. Todo eso fue quemado, todo eso fue puesto. Ellos se arrepintieron genuinamente. ¿Por qué? Porque hubo una expresión del poder del Espíritu Santo. Cuando Pablo dice que iba no solamente en palabras, sino en demostración de Espíritu Santo y poder, esta era la obra completa en la cual el apóstol Pablo era utilizado. Hoy necesitamos la palabra de Dios, hoy necesitamos el mensaje claro del Evangelio y necesitamos aquellas señales que respaldan el mensaje, porque de esa manera el enemigo retrocede, el enemigo es vencido, se abre el entendimiento de las personas y hay un arrepentimiento verdadero. Necesitamos buscarlo. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios, que finalmente esto es lo necesario. Las señales acompañan la palabra, las señales son como un rompehielo para que finalmente la palabra sea la que desarrolle el carácter del individuo. Hay personas que son seguidores de señales, entonces donde hay iglesias con señales, ahí me voy yo a seguir las señales. Y la realidad es que la señal es para el inconverso. La señal es para que los sentidos de alguna manera sean estimulados, para que el corazón se exponga, se abra y finalmente la palabra de Dios, que es la que va a causar el milagro en el interior del individuo, pueda entrar. Era necesario la palabra de Dios para desbaratar el
consejos de los judaizantes, de los paisanos que le llevaban la contra a Pablo y de todos aquellos que se levantaban acusándolo a Pablo por el mensaje que predicaba. ¿Qué era lo que tenía que quedar como un baluarte firme? La palabra de Dios. Hoy por hoy nosotros podemos tener buen testimonio, buen comportamiento, pero ¿qué es necesario? Que prediquemos la palabra de Jesucristo. De nada sirve un buen testimonio solamente si yo no hablo de Jesucristo. Te van a decir qué buena persona que es, pero no se va a salvar nadie. Ahora, si la verdad de Dios va acompañada con tu testimonio, eso realmente va a causar un impacto en la persona que lo va a llevar al conocimiento de la verdad que es en Cristo Jesús. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Esto me encanta. ¿Por qué razón? Muchas veces cuando hablamos del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, pareciera ser que el Espíritu Santo es sinónimo de desorden, ¿no? Soy guiado por el Espíritu. Y a veces no, o sea, a veces no es así. El Espíritu Santo de Dios es orden, el Espíritu Santo de Dios es planificación. Por supuesto que es Dios quien ejecuta, no son tus planes, pero dentro de lo que Dios te da, vos tenés que ordenar, vos tenés que planificar. La obra, por supuesto, que la va a hacer Dios. Entonces aquí estamos viendo Pablo que propone en espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Pablo sabemos que nada hacía por él mismo. Si él quería ir para un lugar y el Espíritu se lo impedía, él no iba. Pero Pablo evidentemente recibe de parte del Señor la dirección para el resto de su ministerio, entonces él lo presenta de manera estratégica. Dice, se propuso ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, seguir confirmando y haciendo discípulos, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Él sabía que tenía que ir a Roma, ¿por qué? Porque ese era un lugar estratégico para el resto del mundo. Pablo tenía en su corazón, a través de la dirección del Espíritu Santo, una planeación de cómo continuaría su ministerio. Qué importante que es esto en la vida de cada uno. No solamente en la parte ministerial, en la parte personal, en la parte familiar. Poder planificar según lo que Dios habla en mi vida. Y enviando a Macedonia a dos de los que lo ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Me encanta cómo se saca a los discípulos de encima. Él no se va con ninguno, ¿no? Porque si los trae todo a esta altura, ella tiene que ser, ¿no es cierto?, una banda de gente. No, él agarra a los discípulos, los reparte, vos quedate trabajando acá, vos quedate afirmando allá, y él sigue solo. Él abre brecha, ¿no es cierto?, levanta discípulos, los deja en el lugar y sigue. No se lleva consigo a todos, le da a todo el mundo la oportunidad de crecer. Esto es importantísimo. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. ¿Viste? Pablo no lo dejan descansar. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, ¿no? Acá hay como una suerte de conglomerado económico, ¿no? Un gremio, podríamos decir. Acá tenemos al platero Demetrio, que trabaja, ¿no?, con los demás artífices. Entonces, ¿qué pasa? La predicación de Pablo está trayendo un problema económico en el lugar. Hablar de Diana, Diana es Artemisa, ¿no es cierto? Es una de las 7 maravillas del mundo antiguo, era la diosa guardiana de Éfeso y, por supuesto, la diosa guardiana yo soy de Mar del Plata. En su época los 2 lobos marinos, ¿no es cierto?, eran famosos en Mar del Plata. La gente que vendía o los negocios que vendían los lobos marinos chiquititos, en el verano se llenaban de plata porque era el recuerdo de Mar del Plata. Bueno, acá el recuerdo no eran 2 lobos marinos, era la diosa Diana. La historia dice, o la tradición dice, que Diana era producto, o que Diana, o sea, era no un cometa, un asteroide que cayó en forma de mujer, con muchos pechos, era la forma que tenía, y dice que ahí donde cayó, allí se edificó el templo de la diosa Diana o Artemisa. Esa era la tradición, nadie preguntó absolutamente nada, todo el mundo dijo sí, consumimos. A los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra ganancia. O sea, a ver, está bien lo que predicará Pablo, ¿no es cierto? Pero vamos
a cómo viene la cosa. Vivimos de Diana. Vivimos de los templecillos que hacemos, vivimos de esta en nuestra forma de vida. Entonces acá, si Pablo predica lo que está predicando, hace las señales que peligra nuestro negocio. Entonces tenemos un gran problema. A ver cómo lo resolvemos. Ahora vos fijate todo por los problemas que va pasando Pablo en este capítulo. Pasa problemas con los paisanos judíos. Pasa problemas con los exorcistas. Ahora, pasa problemas también con estos muchachos. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Entonces, aquí hay una parte del mensaje de la verdad que está atentando contra nuestros intereses. Y da resultado lo que dice Pablo, porque vemos que hay fruto en Asia y en todo lugar del mundo hay fruto, y ahora este problema lo estamos teniendo nosotros. Vos fijate cómo la verdad atenta en estos momentos contra los intereses de estas personas. Si estas personas ven en el Evangelio no una oportunidad de salvación, sino un problema. ¿Cuántas personas no reciben la verdad porque la verdad amenaza sus propios intereses? Entonces, o bien hay un arrepentimiento genuino, cambio de camino y acepto la verdad, o bien hago lo que Demetrio y estos muchachos van a hacer a continuación. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Empieza con un tinte netamente materialista y termina supuestamente con un tinte religioso, ¿no es cierto? ¿Cómo le van a hacer esto a nuestra diosa? Pero la realidad es que el bolsillo de ellos era el que estaba peligrando. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. El motivo sigue siendo el mismo, el bolsillo, ¿no? Y la ciudad se llenó de confusión, y aún se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. ¿Qué hacen todos? Se fueron metiendo leña, ¿no? Y entonces salieron todos corriendo ahí al teatro a hacer lío, ¿no? Expusieron también a los compañeros de Pablo, y cuando esto comenzó a crecer, a Pablo de alguna manera lo protegieron. Pablo no tenía ningún problema. Él salía a dar la cara y a decir la verdad. Pero el cuerpo, ¿no es cierto?, con sabiduría lo retuvo a Pablo. Dios obra a partir del cuerpo de Cristo. Muchas veces vos podés tener las mejor de las intenciones, pero el cuerpo también, ¿no es cierto?, está lleno del Espíritu Santo, cada miembro tiene el Espíritu de Dios viviendo en él y Dios habla a partir del cuerpo. El cuerpo protege a Pablo para que no se exponga a ese disturbio. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Lo cuidan. Unos pues gritaban una cosa, otros otras, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Esto me causaba gracia, ¿no? Porque todos salieron todo el mundo a gritar, ¿viste? Pasa como las manifestaciones. Pero el porcentaje más grande salió a gritar y no sabía por qué. Gritaba porque los demás gritaban, pero salieron todos a gritar, ¿no? Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, o sea, quería exponer. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz casi por 2 horas que gritaban, grande es Diana, diosa de los Efesios. No le dejaron hablar. Me venía a la mente, ¿no?, cuando lo estudiaba un poquito, los profetas de Baal, ¿no?, gritaban e invocaban el nombre de Baal, que por supuesto no pasó absolutamente nada, pero bueno, acá también ellos están invocando, ¿no es cierto?, el nombre de Diana, pero la realidad es que no hable absolutamente nadie. Retomamos un poquitito. Aquellos Demetrio, los artífices, los que vendían, vieron que el mensaje de Pablo hacía
peligrar su bolsillo. Crearon una confusión en toda la gente, sacaron a toda la gente al teatro y en poquito tiempo toda la ciudad estaba gritando por 2 horas seguidas: grande es Diana, Dios de los Efesios, pero el problema era que peligraba el bolsillo de estos muchachos. Vos fijate cómo alguien es capaz de manipular algo, ¿no es cierto?, en contra de la verdad por intereses propios. Cuidado con esto. Cuidado con esto, que no seas engañado vos cuando personas por intereses propios pervierten el Evangelio, y cuidado no te engañes vos cuando por tus intereses propios condiciones la verdad para tu vida. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Ahí tenemos el meteorito, ¿no? Esa era la tradición que ellos creyeron. Pero qué importante, ¿no?, que el escribano apacigua todo y con una cierta coherencia, en donde podemos ver la providencia de Dios que va a obrar a favor de Pablo, apacigua todo, ¿no es cierto?, y con vehemencia y sentido común dice: puesto que esto no puede contradecirse, o sea que Diana es la guardiana, o sea, hay un templo, hay una diosa que es guardiana de esa ciudad, eso no se puede contradecir. Es necesario que se calmen, que os apacigüéis y que nada hagas precipitadamente. Una persona con sentido común. Porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Recordás que el argumento con el que especuló Demetrio y los demás artífices, ¿cuál era? La manera en que este hombre predica de que no hay dioses hechos de mano de hombre. A ver, Artemisa, Diana, supuestamente no era hecha de manos de hombre. ¿Por qué? Porque todo el mundo, ¿qué creyó? Que fue un meteorito que cayó. Entonces ahí queda desnudo el interés de ellos. ¿Quiénes hacían estatuitas, templitos con las manos? Ellos. Entonces aquí estos hombres no dijeron ninguna mención sacrílega respecto a Diana. No dijeron nada. No hay problema. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. ¿Qué hace este funcionario? Con vehemencia, con sentido común, de alguna manera, en la providencia de Dios es utilizado y queda expuesta la verdad. Estas personas en ningún momento blasfemaron contra nuestra diosa. Acá el problema es otro, pero si ustedes actúan precipitadamente, nosotros podemos tener problema. ¿Por qué? Porque podían ser acusados de sedición por el Imperio Romano, si ellos actuaban de forma equivocada. Por supuesto, como funcionario público tenía que estar cuidando esto, pero este hombre, de alguna manera, es utilizado, ¿no es cierto?, él, lógico, inconscientemente, pero es utilizado por el Señor para apaciguar todo ese disturbio y que la verdad de alguna manera quedara expuesta. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea, diciendo: muchachos, acá se terminó todo. Todo esto, ¿no es cierto?, no tiene peso alguno para perjudicar a estas personas. Pero qué interesante, ¿no?, que es notar la manera en la que el enemigo se mueve. Se mueve a partir de judíos, paisanos. Cuando digo paisanos, digo, ¿no es cierto?, de la misma camada, del mismo linaje que Pablo. Se mueve a través de personas que hacían rituales esotéricos. Se mueve a partir de personas que tenían intereses propios. Cómo el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuán importante es hoy por hoy en nuestra vida, como cristianos, poder vivir despiertos, poder estar alertas, porque no es que va a venir desde un lado, no es que va a venir desde el lado que nosotros consideramos que va a venir. Continuamente está buscando una ocasión, un momento para detener
la vida, el crecimiento de cada hijo de Dios. Pero como dijimos anteriormente y como cantamos en la adoración, en la alabanza, Él venció. Sobre todas estas cosas Él venció y lo podemos ver como testimonio en la vida de este hombre de Dios. ¿Cuántas dificultades hoy están aconteciendo a tu vida? ¿Cuántas veces te levantás, querés hacer la voluntad de Dios y algo se levanta, se opone y te desanima? Déjame decirte que tenés una fuente de agua viva de la cual extraer continuamente fortaleza. Tenés una victoria que en el momento que por medio de la fe vos echás mano, esa victoria se abre paso frente a cualquier oposición. Va a haber oposición, pero va a haber victoria también. Que tus pies no se aflojen, que tus hombros no desmayen, que tu ánimo no decaiga. Tenés un Dios poderoso que entregó lo mejor de sí para cada uno de nosotros, para hacernos más que victoriosos sobre todas las cosas. Estás en estos momentos pasando dificultades, estás en estos momentos pasando oprobio, pasando desaliento. Levántate, no en tus fuerzas, levántate en el poder de sus fuerzas. Hombres como Pablo y como los demás hombres de la Biblia que continuamente estudiamos han sido puestos como ejemplo para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar y para que esas nuevas fuerzas puedan fluir por la palabra y el Espíritu de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Te invito a cerrar tus ojos allí en donde estás y poder tomar el ejemplo de Pablo para nuestras vidas, para seguir adelante y para hacernos luchadores, no simplemente contemplativos, sino luchadores de esta buena batalla que es la batalla de la fe. Te adoramos, Señor, en esta noche. Tomamos este tiempo para elevar nuestro corazón a ti y cantarte con nuestros labios, decirte lo grande que eres tú, Señor. Tú eres todo, Jesús.